Continuamos aquí en Proyecto Puente. Le informo que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la restricción fronteriza conocida como Título 42, una controvertida restricción implementada bajo el gobierno de Donald Trump, seguirá vigente mientras se resuelven recursos legales pendientes. ¿Qué es exactamente el Título 42 y cómo está afectando a los migrantes? Ya tenemos en la línea a Dolia Esteves, periodista en Washington, para que nos diga precisamente de qué trata esta restricción que es controvertida y que ha generado debate en Estados Unidos. Un placer saludarte, Dolia, en este último noticiero de 2022. Igualmente para ti y para el auditorio que nos acompañó todo el año, un feliz año nuevo y desde luego nos vemos en el 2023. Pues así como dices, Denise, en un fallo de 5-4, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos bloqueó el plan de la administración Biden de terminar una medida de tiempos de la pandemia que permite a la patrulla fronteriza regresar automáticamente a territorio mexicano a inmigrantes indocumentados que buscan asilo aquí en Estados Unidos. A petición de la administración Biden, la semana pasada, es un poco de antecedentes con esto, un juez federal suspendió la controvertida medida impuesta por el gobierno de Trump, conocida como Título 42. El juez argumentó que no existe ya una crisis de salud en la frontera que justifique la expulsión express de migrantes, como ocurrió en el 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el fallo de la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia aquí en Washington revocó la decisión del Tribunal Inferior, accediendo a la petición de 19 gobernadores republicanos, entre ellos el tejano, que pidieron no cancelar el Título 42 con base en el argumento de que su cancelación provocaría una invasión de indocumentados en sus estados. Lo cierto es que en los últimos 2 años bajo el gobierno de Biden ha disminuido significativamente el uso del Título 42 para controlar la llegada de cientos de miles de inmigrantes en la frontera sur. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, entre septiembre y noviembre de este año, solo 29% de los indocumentados detenidos fueron devueltos a México bajo el Título 42, en comparación con 80% durante el gobierno de Trump. México, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Honduras son los países que registran las expulsiones de inmigrantes más altas en los últimos 3 años bajo el Título 42. Este año, por ejemplo, fueron expulsados más de 60,000 mexicanos bajo el Título 42. Karine Jean-Pierre, que es la vocera de la Casa Blanca, dijo que la administración Biden acatará el fallo del Tribunal Supremo. No obstante, dejó en claro que el Título 42 es una medida sanitaria no de control migratorio, por lo que no debe ser extendida indefinidamente. Jean-Pierre exhortó a los republicanos del Congreso dejarse de politiquería y trabajar con los demócratas para resolver los retos en la frontera, aprobando reformas migratorias de largo plazo. Gobernadores republicanos como el de Texas usan a los inmigrantes como juguetes de presión política contra los demócratas. Les ha dado por enviar camiones llenos de migrantes a ciudades gobernadas por los demócratas y depositarlos frente a sus residencias bajo el inclemente frío como ocurrió en Nochebuena. El gobernador de Texas envió 2 autobuses llenos de migrantes, que eran unos 130, y los dejaron enfrente de la residencia oficial de la vicepresidenta Harris a medianoche, cuando las temperaturas aquí estaban bajo menos 12 centígrados, una cosa increíble, ¿no? Los grupos defensores de los migrantes deploraron la decisión de la Suprema Corte. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos dijo que la decisión de la Suprema Corte permite al gobierno seguir expulsando ilegalmente a personas que buscan asilo y advirtió que el Título 42 debe terminar, pues es una política cruel que hace mucho daño. El fallo de la Suprema Corte es inmediato, no admite recurso legal
y no contempla tampoco el retorno automático al país de origen de los migrantes, sino al lado mexicano de la frontera. Por ejemplo, si un inmigrante de Venezuela es detenido, pues no lo van a mandar a Venezuela, simplemente lo dejan en Ciudad Juárez. La resolución mantendrá el status quo hasta junio de 2023, o sea, menos de un año, cuando la Suprema Corte emita su fallo definitivo sobre este controvertido título 42 de NIS. ¿Se podría retirar en junio entonces, Dolia? Sí se podría, sí se podría en junio. El problema es que esta indefinición de si va a ser definitivo, o por ejemplo el 21 de diciembre, la semana pasada, se supone que iba a aplicar la decisión del juez federal, no de la Suprema Corte, sino del juzgado federal, que dijo sí, que se elimine, que se termine. Entonces el 21 de diciembre iba a entrar en vigor ese fallo, y ahí es cuando interviene la Suprema Corte y dice no, necesitamos unos 2-3 días para tomar una decisión, y ya el martes dijeron, revocaron el fallo del primer juez. Entonces esa situación, se corre la voz de que puede haber una apertura o que se puede suspender el título 42 y abrir las fronteras, y que ya no va a haber expulsiones express, y se vienen las caravanas de migrantes, principalmente de Centroamérica, esos países que mencioné, obviamente México, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Honduras, pero también hay haitianos y sudamericanos, incluso de otros países, no tan lejos como África. Es Naciones Unidas, los inmigrantes que están principalmente en Ciudad Juárez, no sé cómo está en Nogales, pero Ciudad Juárez y Tijuana son dos de los grandes ciudades fronterizas donde se acumula. Entonces ellos esperan y ya saben que la Suprema Corte falló a favor de que se continúe aplicando el título 42. Entonces ahora van a esperar hasta junio a ver qué pasa en junio. Y obviamente se prevé entonces, Dolia, que al ingresar el año vayan a incrementar la expulsión de migrantes mediante este título 42, que en general es una medida sanitaria y que pues consideran que es cruel e inhumana. Sí. No, mira, es que la administración de Biden ha reducido el uso. Ahorita nada más 29% de los expulsados en automático se hace aplicando el título 42. Ellos quieren deshacerse de eso paulatinamente. De hecho, se han deshecho de esta medida. Al inicio del gobierno de Biden era como 62% de los expulsados recurrían al título 42 para expulsarlo. Ahora es nada más 29%. Quizás a principios de año no se van a detener las deportaciones, pero no se van a hacer expulsiones automáticas, que es lo que permite el título 42. O sea, pasa el inmigrante, lo captura, lo detiene, la patrulla fronteriza, y sin preguntar cómo se llama y qué está haciendo cruzando la frontera ilegalmente. La mayoría de ellos están pidiendo asilo político porque son perseguidos por las dictaduras centroamericanas, en Nicaragua, por Cuba. Es gente que no puede ya vivir ahí porque la situación interna de esos países está al borde de la crisis, y no en crisis. Buscan trabajo, etcétera. Y aquí hay mucho empleo, esa es la otra cuestión, es el gran otro incentivo de la inmigración. Hay un alto desempleo que la mano de obra estadounidense y ya inmigrante que existe no puede satisfacer. Entonces eso es inevitable. Entonces yo creo que 2023, para cerrar aquí, va a ser otro año de crisis migratoria, donde desgraciadamente el impasse, la parálisis política entre demócratas y republicanos no da lugar a una resolución o a búsqueda de una reforma de alternativas de fondo que aborden de manera humana y significativa esta crisis migratoria que hemos tenido. Bueno, yo desde que tengo memoria sé que hay crisis migratoria, ¿no? Y no se va, ahí está, es un problema pernicioso, ¿no?
Muchas gracias, Dolia. Sin duda en junio estaremos abordando este tema para saber si se retiró ya esta medida. Te agradezco mucho y por supuesto nos escuchamos en 2023. Muchas gracias por todo este año. Gracias a ustedes y feliz año nuevo.